En 1903, el profesor de leyes de la Universidad de Harvard, Simon Greenleaf, escribió un libro titulado El reconocimiento del testimonio de los cuatro evangelistas según las reglas de evidencia administrada por las Cortes de Justicia. Este libro fue el resultado de un proceso que inició con el desafío que le hizo uno de sus estudiantes, al retarlo a probar de que la resurrección de Cristo era un mito. El profesor inició como un escéptico, pero al terminar su investigación era un creyente, debido a la exorbitante evidencia que encontró y que certifican de que el cristianismo es verdadero. Entre todas las cosas que el profesor escribió y registró en sus libros, hubo una característica en la vida de los apóstoles que le marcó profundamente y le llevó a replantear todo su mundo. Es de esta característica que yo hablaré en los próximos minutos. Simon Greenleaf escribió: las grandes verdades que declararon los apóstoles era que Cristo había resucitado de los muertos, y solamente a través del arrepentimiento del pecado y la fe en Él, el hombre podía tener esperanza de salvación. Los apóstoles afirmaron esta doctrina a una sola voz por donde quiera que anduvieran, no solo bajo condiciones de desánimo, sino ante los más espantosos horrores que se pueden presentar delante de los hombres. Su maestro acababa de morir como un malhechor por una sentencia de un tribunal público. Su religión, es decir, el judaísmo, buscaba derrocar las religiones del mundo entero. Las leyes de cada país estaban en contra de las enseñanzas de estos discípulos. Los intereses y las pasiones de los gobernantes y grandes hombres del mundo también estaban en su contra, y todas las corrientes filosóficas del mundo también se les oponían. Ellos no encontraron otra cosa sino oposición, ultraje, desprecio, amargura, persecución, azotes, prisiones, tormentos, muerte cruel. Aún así propagaron su fe celosamente, sobrellevaron todas estas miserias y persistieron sin desmayar. Y por encima de todas estas cosas, siempre gozosos. Fueron expuestos a muertes miserables, uno tras otro, y los que sobrevivieron prosiguieron su trabajo con mayor ahínco y vigor. En muy pocas ocasiones se ha registrado en los anales de la guerra militar un ejemplo de lo que significa la constancia y paciencia y un bravo coraje. Ellos tenían todas las razones posibles para revisar cuidadosamente los fundamentos de su fe y las evidencias de esas grandes realidades que afirmaban. Ellos estaban constantemente rodeados de presión para distraer su atención y desanimarlos. Por eso, de no haber sido por la resurrección de Jesús, era imposible que ellos persistieran en afirmar las verdades que creían. Ellos sabían con certeza absoluta lo que había ocurrido. Estas características asombrosas del carácter del creyente son las que yo quiero examinar en los próximos minutos. Quisiera que me acompañen a estudiar lo que el apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo del 11 al 13. La palabra de Dios dice así: no sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor, y hagan todo con entusiasmo. Alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios. Quisiera que me acompañen al mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, el cual afirma: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. La Reina Valera anuncia este texto con las palabras: en lo que requiere diligencia, no perezosos. La diligencia es una de las virtudes importantes de la fe cristiana que muchos de nosotros hemos olvidado y que hoy se hacen muy necesarias. Diligencia. ¿Qué es la diligencia? Reinhard Bonnke, en su libro Evangelismo con Fuego,
nos regala una descripción de lo que el apóstol Pablo quería decir al usar esta palabra. En la página 26 nos explica que la palabra en griego para diligencia es la palabra spoude, y esto significa estirar la cabeza hacia adelante, tal como lo hacen los corredores de pista para llegar primero a la meta. Se traduce como sé diligente, estudia, sé atento, date prisa, sé fervoroso, sé emprendedor. Dios a través de estos pasajes quiere hablarnos hoy para que recordemos la importancia de hacer todas las cosas que hacemos con diligencia, con pasión, con ahínco, con vigor, con sabiduría, invertir bien el tiempo. Este pasaje que estamos estudiando tiene implicaciones profundas en medio de las situaciones que estamos viviendo, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Tengo aquí algunos apuntes que quisiera enumerar para poder darle énfasis a lo que requiere la diligencia. Uno de los libros que más ahonda en este punto es el libro de Salomón, el libro de los Proverbios. La Biblia nos relata en pasajes como Primera de Reyes capítulo 3 versículo 9 y Segunda de Crónicas capítulo 1 versículo 10 que Dios le dio a Salomón un regalo, una sabiduría sin precedentes. Dios le dijo a Salomón que le daría una sabiduría como no la ha habido antes ni la habrá después. Y saben que una de las cosas interesantes de esto es que el rey Salomón compiló en su libro la sabiduría que Dios le dio. Y cuando leemos en la introducción del libro de Salomón, encontramos en el libro de Proverbios capítulo 1 del versículo 2 al 7 que el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas. Las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El tema de hoy es muy relevante para nosotros porque estamos viviendo en situaciones críticas y caóticas que precisan que invertamos el tiempo de la mejor manera posible. Por eso, el llamado de atención en lo que requiere diligencia, no perezosos, se vuelve fundamental el día de hoy. Y quisiera que a la luz de lo que Salomón escribió en su libro podamos comprender lo que diligente significa. Porque tanto tú como yo debemos ser diligentes. Pero, ¿qué es la diligencia? Quisiera analizar eso como el primer punto de esta enseñanza. La mayoría de las personas creen comprender lo que significa ser diligente, pero nada puede estar más lejos de la verdad. La diligencia es un rasgo contrario a la naturaleza humana, pues todos somos inclinados a esperar resultados o gratificación inmediata, haciendo un mínimo esfuerzo. Afortunadamente, a pesar de nuestra inclinación natural, podemos elegir el camino diferente, un camino de mayor esfuerzo, porque la diligencia es algo que se puede aprender. Quisiera que comprendamos la diligencia desde dos perspectivas. La primera, como el acto de consagrarse, invertir las horas, los minutos, los días en algo que sabemos que traerá resultados sobre aquellos esfuerzos invertidos en el tiempo. Y la segunda, como a no conformarte con algo que no sea la máxima manifestación de tu esfuerzo, hacer las cosas al nivel más alto de excelencia posible, indistintamente de lo que te pidan o de lo que esperen. Eso es diligencia. Diligencia es no conformarte, sino poder mostrar tu mayor potencial y hacerlo para cosas que realmente valen la pena. Hacerlo para cosas que realmente honren a Dios, que beneficien a tu comunidad, que beneficien a tu sociedad. Y hoy en día este mensaje es importante porque las redes sociales, el internet y las series están absorbiendo nuestro tiempo y nos impiden invertir las horas en aquellas cosas que realmente son necesarias. Aunque ciertamente nos estamos refiriendo al ser la voluntad de Dios, esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Nuestras familias del futuro sufrirán las consecuencias de la forma en la que usamos el tiempo hoy.
Y si no somos capaces de medir las consecuencias de nuestras acciones en el corto plazo, difícilmente veremos las consecuencias hacia la eternidad. Lo importante de esto es que la diligencia es algo que podemos aprender. Ciertamente las cosas de Dios requieren de la ayuda del Espíritu Santo. Y mi intención aquí no es pretender que mediante nuestros esfuerzos humanos logremos cumplir con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es algo trascendente. Su misión para nosotros va más allá de lo que podemos imaginar. Sus tareas para nosotros son gloriosas y requerimos del Espíritu Santo para poder realmente cumplir esas buenas obras que Él preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Sin duda, yo no quiero que nos escudemos detrás de una falsa espiritualidad para no poner el esfuerzo que se requiere y para ser verdaderamente diligentes. Cuando el rey Salomón aborda el asunto de la diligencia, pone algunos asuntos puntuales que nosotros haríamos bien en considerar hoy para ver las implicaciones que este pasaje tiene en nuestras vidas. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 2, versículo del 4 al 6, se nos enseña que nosotros debemos buscar la sabiduría de Dios en la profundidad del proverbio y no solamente en la superficie. Quisiera mencionar algunos proverbios que nos hablan acerca de la importancia de la diligencia en nuestras vidas. Proverbios 21:5 dice que los proyectos del diligente son todos ventaja. Proverbios 12:24 afirma que la mano diligente obtiene el mando, pero los perezosos solo terminan haciendo trabajos forzosos. Proverbios 13:4 dice que los que trabajan diligentemente prosperarán. Proverbios 22:29 dice: ¿has visto a un muchacho diligente en su oficio? Te aseguro que se colocará al servicio de los reyes. Proverbios 28:19 dice que el que se esfuerza en su trabajo obtiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. Proverbios 13:11 dice que la riqueza que es resultado del arduo trabajo siempre crece con el tiempo. Proverbios 14:23 dice que todo esfuerzo tiene su recompensa, pero que el quedarse solo en palabras lleva a la miseria. Estos pasajes nos brindan un panorama general de cuáles son las consecuencias positivas de ser una persona diligente. En lo que requiere diligencia no debemos ser perezosos. Y es interesante que estos pasajes que leí también hablan de las consecuencias de la pereza para cada uno de nosotros. Por ejemplo, Proverbios 21:5 también dice que los proyectos del diligente son ganancia cierta, pero los apresurados terminan en pobreza segura. Proverbios 12:24 dice: trabaja duro y serás un líder, sé flojo y serás un esclavo. Proverbios 13:4 dice que el alma del perezoso desea pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Proverbios 22:29 dice: el que trabaja la tierra tendrá abundante comida, el que sueña despierto solo abundará en pobreza. Proverbios 28:19 dice: la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Proverbios 13:11 dice: todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Hay los que hacen su trabajo diligentemente y ponen su corazón en lo que hacen, y hay otros que solamente hablan de lo que harán algún día, pero que nunca hacen. Mientras que el diligente saca provecho de sus esfuerzos, el que es charlatán solo desperdicia su tiempo y el de los demás. Por lo tanto, a la luz de las cosas que estamos escuchando, ¿no es acaso este pasaje importantísimo para nosotros hoy, que llama nuestra atención y nos dice: en lo que requiere diligencia, no seas perezoso? Este mensaje que hoy tú estás escuchando también es necesario para mí, es necesario para todo el mundo. Este no es un tiempo para ser perezosos, es un tiempo que requiere diligencia de nuestra parte. Así que quiero mencionar 4 cosas que originan la pereza. Una de ellas es el egocentrismo.
A veces nos consideramos sabios según nuestra propia opinión y nos creemos inteligentes a nuestros propios ojos y lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. En segundo lugar es la arrogancia. Incluso el Proverbios 26:16 dice, los perezosos se creen más sabios que 7 consejeros. A veces es la ignorancia y la irresponsabilidad lo que nos impide también ser diligentes y lo que da paso a la pereza. Hay un proverbio que dice, pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Es más sencillo actuar desde la ignorancia que formarnos, pues formarnos y educarnos precisa tiempo, esfuerzo y la irresponsabilidad, pues es que aún sabiendo lo que debemos hacer, optamos por no hacerlo. Proverbios 15:19 nos da una luz acerca del problema de la pereza. Los que por pereza no aran en temporada correspondiente no tendrán alimentos en la cosecha. Proverbios 15:19 dice que el camino de los perezosos está obstruido por espinas. ¿Sabe lo que eso significa? Que la pereza da lugar a más pereza. Romper esa barrera de pereza es como para atravesar un campo lleno de espinos. Es súper complicado, es súper difícil, uno se lastima. Y eso es lo que pasa cuando una persona permite que la pereza empiece a gobernar su vida. Cada vez se hace más difícil de romper el círculo vicioso. Y eso es lo que tiene a muchas personas, cristianos, indistintamente de su fe, ahogados en hábitos destructivos que les van a pasar factura en el futuro. Algunos tienden a espiritualizar estas cosas y decir que como el Señor pone el querer como el hacer, entonces como no lo tengo el querer como el hacer, es culpa de Dios. Cuando es un asunto de diligencia. Quiero darte 4 puntos que te ayuden a convertirte en una persona más diligente. El primero es que despiertes a la realidad. Proverbios capítulo 6, versículo del 9 al 11 dice, ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Llegará como un bandido tu miseria y la escasez como un hombre armado. No sigas dormido ante las realidades que te rodean. Despierta a la realidad de tus limitaciones y de tus exigencias. En segundo lugar, define las visiones que tienes para esta vida que el Señor te ha dado. La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo Él creó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Define cuáles son estas visiones, define cuáles son las oportunidades que se están presentando y reacciona ante esa realidad. La Biblia nos pone el ejemplo de la hormiga y dice que ella está tan orientada ante una misión que no necesita que un jefe, un capataz la esté golpeando o obligando a hacer las cosas. Cuando tengas una misión bien definida y la persigas, entonces podrás empezar a vencer la pereza y ser verdaderamente diligente. Define tu visión, pídele al Señor que te ayude a definir para qué te creó, para qué te salvó. Hemos visto panoramas amplios y generales de la voluntad de Dios a lo largo ya de algunos meses. Sin embargo, debes definir específicamente aquella visión que quieres lograr en tu vida para la gloria de Dios. La Biblia dice, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Si trabajas, si comes, hazlo para la gloria de Dios. Si te vistes, hazlo para la gloria de Dios. El trabajo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Define tu visión. En tercer lugar, busca personas que te alienten, que te animen, que vayan en la misma dirección, que tengan la misma brújula y que puedan caminar junto a ti en esa visión que el Señor tiene para ti. Proverbios 15:22 dice que los planes fracasan por falta de consejo y muchos consejeros traerán el éxito. La única forma de conseguir el éxito en esas áreas que flaqueamos es buscar consejeros y socios eficaces. Cuando hablo de buscar un socio o un mentor, me refiero a pedir ayuda de consejeros, asesores
o de cualquier persona que pueda brindarte los conocimientos y las habilidades que necesitas para lograr la excelencia y la realización de aquel plan que ya has identificado que Dios tiene para ti. La persona verdaderamente diligente no solamente busca consejos cuando está en problemas, sino que los busca todo el tiempo. Así que reconoce la importancia de las mentorías. Así que replantéate el asunto de las mentorías y busca mentores que realmente te conduzcan y te alienten a crecer en los caminos que realmente requieren diligencia, de los cuales voy a hablar en los próximos minutos. Como punto final, quiero decirte que busques la sabiduría y construyas una vida alrededor de ella. Proverbios 16:16 dice que adquirir sabiduría es mejor que el oro y adquirir inteligencia es mejor que la plata, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y sé que esto tiene múltiples aplicaciones: el trabajo, la educación, la escuela, tu familia, tus relaciones. Sin embargo, recordemos el enfoque real que el apóstol Pablo está dando a esto: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, constantes en la oración, sirviendo al Señor. El apóstol Pablo nos recuerda con mucho énfasis que hay una eternidad que nos espera y que las cosas espirituales tienen mucha preeminencia por encima de lo demás. Porque aunque es cierto que nos preocupamos por las necesidades básicas de nuestra familia y que está bien y es legítimo hacerlo, no olvidemos que hay una eternidad que nos espera y que el verdadero amor que podemos mostrar por nuestros compañeros, familias y personas que nos escuchan es recordarles que hay una eternidad, que de nada sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Por esa razón, en lo que requiere diligencia no debemos ser perezosos. Esto es, en anunciar a otros las verdades del Evangelio. Las aplicaciones de este tema son infinitas, pueden aplicarse al ejército, al trabajo, a la salud, a la educación, pero no perdamos el enfoque más importante de este tema, y es que el Señor, creador del universo, se hizo hombre para recordarnos de que Él vino a salvarnos. Así que si tú estás escuchando este mensaje, ten presente de que entre todas las cosas que requieren diligencia hay algo que requiere más diligencia, y es que el mensaje del Evangelio se difunda. Pablo tenía muy en claro esto y por eso corría peligros de muerte, aunque sean necesarios, con tal de que las personas puedan escuchar este mensaje. Quiero puntualizar en algunas cosas más de este tema del capítulo 12. Versículo 11 dice: nunca sean perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. El enfoque de este texto es que sirvamos al Señor con entusiasmo, que lo hagamos con verdadero vigor, sirvámosles en cada cosa que hacemos, levantémonos cada mañana con una esperanza en nuestros corazones, sabiendo una cosa: que nuestra eternidad ya está asegurada, que nuestra eternidad ya está asegurada y que no importa si vencemos y que no importa si morimos como un vencedor o como un perdedor según los parámetros de este mundo, nuestra victoria eterna está asegurada y por lo tanto podemos correr riesgos. Por lo tanto podemos tomar decisiones arriesgadas para proclamar las palabras de Dios y para traer beneficio a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Indistintamente de la edad que tú tengas, es necesario que reacciones ante las oportunidades benditas que el Señor te está dando. Yo sé que estamos viviendo momentos tristes, de dolor, de angustia, de sufrimiento, y tal vez para muchos estas palabras suenen un poco incómodas en medio del caos que estamos pasando. Pero hay un refugio en Dios. Y Dios nos llama a que en medio del dolor nos levantemos, encontremos esa paz que Él ofrece para ir a ese mundo de dolor y con diligencia traer esperanza, traer vida, traer su mensaje glorioso. El versículo 12 dice: alégrense en la esperanza segura que tenemos. Yo estoy invitando a las personas que me escuchan a vivir de esta forma, no con una falsa psicología o no con una falsa motivación, sino basados en una esperanza segura de que Cristo resucitó, y que por eso nuestra esperanza no está en un mejor mañana, nuestra esperanza está en la eternidad y en que dentro de poco Cristo regresará. Por lo tanto, debemos ser diligentes hoy y estar alegres en la esperanza segura que tenemos. El versículo 13 termina diciendo
Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Y yo quisiera pedirles que me permitan enfocar esto a la realidad que estamos viviendo. Vamos a enfrentar desempleo, crisis económica, muchos problemas, que no los menciono para desanimarte, sino que los menciono para recordarte que puedes cambiar tu actitud con la ayuda de Dios y buscar formarte como persona y buscar oportunidades de trabajo que te permitan usar tus talentos y tus recursos para servir a otros, para generar empleos, para cambiar la realidad de muchas personas en nombre de Cristo. Debemos anunciar este mensaje de que Cristo viene, pero mientras tanto esforzarnos por crear empleos, esforzarnos por generar recursos, esforzarnos por alimentar al que tiene hambre, por darle la mano al que la necesita. Y para ello necesitamos de la ayuda del Señor, vivir un cristianismo radical, tal como el que mencioné al principio de este video. Los apóstoles y los cristianos del primer siglo enfrentaron situaciones críticas, pero ellos las enfrentaron con gozo y jamás se rindieron porque tenían una esperanza que estaba más allá de esta vida, una esperanza que estaba en la eternidad. Y por lo tanto ellos eran hombres y mujeres inquebrantables. Y es mi deseo que este mensaje nos lleve a reflexionar y a desear vivir de esta manera. Ser diligente no es un asunto mágico, es un proceso que puede empezar hoy. Por lo tanto, te invito a que reflexiones en estas palabras y vivamos una vida realmente diligente que agrade al Señor. Quiero invitarte a que me acompañes y que terminemos este tiempo con una oración. Señor Dios Todopoderoso, quiero darte gracias porque me permites hoy estar aquí ante esta pantalla y llegar a muchas personas. Señor, yo te pido que las personas que están escuchando esto puedan ser transformadas por tu palabra y que en primer lugar tú puedas conducirlos a escuchar tu evangelio, Señor, y saber que tú moriste en una cruz para salvarnos. Pero que esa salvación implica un plan y un propósito en esta vida. Y que ese plan y ese propósito debe ser perseguido con diligencia. Ayúdanos a vivir vidas diligentes, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un abrazo a todos.